Hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? En esta oportunidad hemos sentido en nuestros corazones de estar compartiendo una palabra, pero también compartir esa palabra. En este caso yo estoy con mi esposa, la apóstol y profeta María del Carmen, y bueno, quien te habla, el apóstol Pablo Vidiri, y queremos compartir una palabra de Dios para bendecir tu vida. Y yo sé de que esta palabra te va a motivar, te va a levantar y va a abrir tus ojos espirituales. Así es, bueno, Dios te bendiga. Hoy el Señor habló muy fuerte, ¿no? Del espíritu de Madián. Y vos dirás, y el espíritu de Madián, la palabra de Dios habla en reiteradas ocasiones de las cosas que hacía el pueblo de Madián. Pero en este caso puntual vamos a referirnos a la historia que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 6, del versículo 1 al versículo 6. Donde habla que a causa de la desobediencia del pueblo de Dios, el pueblo fue entregado por Dios a manos de los madianitas. ¿Y sabés qué hacían los madianitas? Dice que los madianitas, cuando veían que el pueblo de Dios sembraba, los madianitas venían con sus ganados, venían con todos sus animales, todos los hombres venían a destruir todos esos campos que habían sido sembrados con tanto amor, con tanto esfuerzo. En épocas de fruto venían a destruir los frutos. Y dice que a causa de este ataque tan grande que sufría el pueblo de Dios a manos de los madianitas, el pueblo de Dios se tenía que esconder. El pueblo de Dios se tenía que meter en cuevas. ¿Por qué? Porque estaban siendo humillados, estaban siendo realmente arrebatados en su prosperidad por el pueblo de Madián. Y a causa de todos los ataques que los madianitas hacían en los campos sembrados del pueblo de Dios, a causa de los ataques que los madianitas hacían en los tiempos de levantar la cosecha y levantar el fruto, dice que Israel empobrecía a causa de Madián. Pero ¿sabés qué hizo Israel? Clamó a Dios, clamó a Dios. Y el espíritu de Madián es el espíritu de pobreza, el espíritu de Madián es el espíritu de ruina, que ha atacado muchas veces a hombres y a mujeres de Dios. ¿Sabés que hay bendiciones en la palabra de Dios que hablan que cuando nosotros somos obedientes, Dios bendice nuestra entrada, nuestra salida, el trabajo de nuestras manos, el fruto de nuestro vientre? Pero sucede todo lo contrario cuando hay desobediencia. Y los madianitas fueron desobedientes. Los israelitas, fueron desobedientes. Por eso el brazo de Madián prevalecía, ¿no?, contra el pueblo de Dios. Claro, pero cuenta la historia, siguiendo el capítulo 6 del libro de los Jueces, que si bien viene un ataque de los enemigos del pueblo de Dios, como por ejemplo hoy quizá vos estás sintiendo o recibiendo un ataque en tu cuerpo, con un espíritu de enfermedad, quizá en tu mente hay bloqueos mentales, opresiones que el enemigo envía, y hay cuestiones quizá en la familia, espíritu de desunión, espíritu de contienda, son todos enemigos, que no son enemigos naturales, no son enemigos espirituales. Pero si bien el enemigo espiritual, que tomó el nombre de Madián, en este caso en Jueces capítulo 6, si bien quiere venir contra nuestras vidas, Dios, cuando hay un ataque del enemigo, Dios siempre va a tratar de enviarte una palabra. Dios siempre va a tratar de enviarte un mensajero. Dios siempre va a tratar de enviar algo para que vos te motives, para que vos reconozcas tu identidad en Cristo. Y dice el capítulo 6 del libro de los Jueces que hubo un varón llamado Gedeón, que ese varón era un varón anónimo, era alguien que, como sabía que el enemigo venía a robar todo lo que ellos estaban cosechando en el tiempo de la cosecha. Ellos trabajaron durante todo el año pesadamente, trabajaban, se cansaban, y cuando iban a disfrutar de la cosecha, venían los enemigos y les robaban la cosecha. Pero dice que Dios escogió un varón anónimo, como quizá vos, amigo o amiga que estás viendo este video,
podés decir, bueno, pero yo no soy pastor, yo no soy una profeta de parte de Dios, y vos quizá podés sentirte o verte como alguien anónimo, alguien que no ocupa un lugar en alguna iglesia, en un puesto de liderazgo, pero quiero decirte que precisamente Dios escoge a esas personas anónimas para levantar de esas personas un gran guerrero. Dice la palabra de Dios que el significado de la palabra, del nombre Gedeón en hebreo, quiere decir guerrero poderoso. Y yo siento en mi espíritu que hoy Dios va a estar levantando guerreros y guerreras poderosas para estar combatiendo, resistiendo al enemigo, y la palabra dice que si resistimos al enemigo, este de nosotros huirá. Así que yo quiero motivarte. Gedeón estaba en Jueces capítulo 6, estaba ocultando, dice que estaba ahí temeroso, temblando, hasta que apareció un varón de Dios, y cuando todo el pueblo desfallecía le dio una palabra. Dice que este varón de Dios, este profeta, agarró y le dijo: ¿ustedes no se acuerdan de cómo Dios los sacó de Egipto? ¿Ustedes no se acuerdan cómo Dios les proveyó durante el desierto? Y yo siento como que hay personas que en este momento Dios le está recordando muchas victorias obtenidas, muchas batallas ganadas, y quizá no con tus recursos, como pasó con Gedeón. Dice que el ejército era de 32.000 personas, el que teóricamente tenía que conducir y liderar Gedeón. Pero de esas 32.000 personas, simplemente fueron 300 personas a pelear con los madianitas. ¿Por qué? Porque Dios se quiere glorificar con tus pocas fuerzas, con tus pocos recursos, porque no sos vos, sino que es Dios a través de ti. Y yo siento que Dios te va a dar una victoria tremenda, una victoria sobrenatural, porque no es por fuerza, no es por inteligencia, sino por el poderoso Espíritu del Señor. Así que yo quiero que estemos orando, porque Dios te va a levantar. Quizá vos te sentís una persona anónima, pero Dios te va a levantar como un poderoso guerrero, como una poderosa guerrera, para que puedas estar venciendo al enemigo con tus fuerzas, porque tus fuerzas, sumadas a las fuerzas de Dios, no los para nadie. No va a haber ejército enemigo que los pueda vencer, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Así que vamos a orar. Pastora, ¿vamos a orar? Sí, profeta, oramos. Sí, Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, por esta palabra. Mientras soltábamos esta palabra, tú me mostrabas, Señor, que hay muchos hombres y mujeres que han empobrecido a causa de Madián. A causa de Madián, que representa el espíritu de destrucción, que representa la pobreza en cualquiera de sus manifestaciones, y que hay muchas personas que a causa de los problemas económicos, a causa de las deudas, estaban viviendo como en cuevas, estaban viviendo como escondidos, y muchos de ellos aún hacían uso de la mentira para poder salvar quizás algún problema económico financiero. Pero yo profetizo en este día que así como el Eterno escuchó el clamor del pueblo de Israel y levantó a Gedeón como un libertador, Dios te levanta a ti como libertador de tu casa, como un libertador financiero, como una libertadora financiera que le va a quebrar el brazo a Madián, que va a poner a Madián bajo la planta de sus pies, y nunca más serás avergonzado, nunca más serás avergonzada, en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Padre, declaramos en esta hora, como dice tu palabra, que aunque el enemigo venga como río, tú plantarás bandera de victoria, Señor. Decretamos victoria para tu vida, mi amigo, victoria para tu vida, mi hermana, es la que viene en este momento, en esa circunstancia, cuando parecía que todo estaba perdido, cuando parecía como que el enemigo era grande y vos no lo podías superar, vos no podías tener victoria frente a ese problema. Hoy Dios te dice: yo pongo mi mano, y la situación comienza a cambiar, porque no son con tus fuerzas, sino son con mis fuerzas, dice el Señor. Así que tomate de la mano de Dios y juntos van a lograr una victoria como nunca antes. Al enemigo que te perseguía, por siempre jamás lo volverás a ver. Esto es palabra de Dios. Recibí la bendición. Hoy Dios te levanta como un poderoso, como una poderosa guerrera
En el nombre poderoso de Jesús recibí la victoria. Amén y amén. Gloria a Dios. Así es, librados del yugo de la esclavitud y de la opresión de Madián, a partir de ahora y para siempre.